2015, tiempo de avivamiento. Muchos pensamos que el avivamiento es ver los milagros sobrenaturales de Dios, ver cosas grandes de parte de Dios, y tiene que ver eso, el avivamiento. El corazón de Dios es derramar su gloria sobre su iglesia, sobre cada una de las personas que le buscan de todo su corazón. Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar, Dios quiere transformar vidas, Dios quiere hacer cosas grandes por medio de su iglesia para el mundo y también en la iglesia misma. Pero mire, para que exista un avivamiento, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la necesidad de un avivamiento espiritual en nuestras vidas. Los afanes, la presión del mundo y la exposición al pecado al que nos vemos enfrentados día con día va apagando el amor de Dios en nuestro corazón. Por eso dice la palabra en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a suceder? Se enfriará. Esta es una realidad en la vida de los cristianos hoy en día. El amor y la devoción a Dios se está apagando y en muchos se ha extinguido totalmente. Hermano, es tiempo de avivar el amor a Dios. Es tiempo de apasionarnos por Dios. Es tiempo de buscar su gloria. Es tiempo de buscar su presencia. Este año tiene que ser diferente a los demás años. Lo que Dios hizo en el año 2014 y en los demás años, dale gloria a Dios por lo que Él hizo. Pero ¿sabes qué? Dios es un Dios de cosas nuevas. Dios es un Dios de cosas grandes. Y este año, si tú abres tu corazón y si lo deseas, y si lo buscas, Dios quiere derramar un avivamiento espiritual sobre tu vida. Esa pasión por Dios, esa entrega total a Dios, esas grandes cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Muchas veces yo he escuchado a personas que mencionan que añoran los tiempos anteriores. Es que hace 10 años la gloria de Dios se manifestaba. Es que hace 15 o 20 años o en la iglesia donde yo estaba, el Espíritu Santo se movía y yo me gozaba y yo me sentía contento, yo me sentía gozoso. Pero ahora siento que eso ya no pasa. Ahora siento que no sucede nada. Hermano, el avivamiento no depende de un grupo de personas. El avivamiento depende de usted en particular. Usted decide avivarse y estar apasionado por Dios o permitir que el diablo le robe el amor por Dios, la entrega a Dios. El avivamiento es algo que no depende de los demás, depende de ti. Depende de ti que avives el fuego de Dios. Mira, una persona que tiene la pasión por Cristo en su corazón, una persona que el fuego de Dios está ardiendo en su vida, contagia donde Él esté. Si va a una iglesia que esté apagada, va a contagiar a los demás que quizá estén pasando situaciones difíciles y estén apagados. Debemos de contagiar el avivamiento, no debemos poner excusas o pretextos de que el avivamiento no se siente. Hermano, el avivamiento depende de usted, depende de cada uno de nosotros. Primer punto, quiero hablarte de 3 cosas que nos pueden ayudar para encender el fuego de Dios en nuestro corazón. Si ese fuego se está extinguiendo en tu vida, si ya no sientes esa pasión por Dios, si no sientes la presencia de Dios en tu vida, es que falta un avivamiento en ti. Así que vamos a compartir 3 principios. Y el primer principio es, para que venga un avivamiento, lo primero es arrepentimiento. Hermano, esto tiene que ver con examinar nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? Nuestra forma de vida.
agrada a Dios? ¿Nuestras acciones son las correctas? ¿Nuestros pensamientos son de Dios? Lo primero que tenemos que hacer para que Dios visite tu vida, para que la gloria de Dios se derrame en tu vida y en tu casa, es examinar nuestra vida. El rey Josías se dio cuenta que algo estaba pasando, que algo no estaba funcionando bien en su reinado. Pero mira, también el rey David decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en él camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El Salmo 139, versículo 23 y 24 dice eso. David decía: Dios, examina mi vida, examina mis pensamientos, examina las actitudes que yo estoy teniendo. Pásame por la balanza, y si hay algo que estoy haciendo que no te agrada, guíame por tus sendas, guíame por tus caminos. El rey Josías, a pesar de su corta edad, él empezó a reinar a los 8 años por unos problemas que hubo en Israel, pero él se dio cuenta que algo estaba funcionando mal en el pueblo. Su abuelo fue Manasés, un rey sanguinario, un rey idólatra, un rey que derramó mucha sangre. Su padre también, que solamente reinó 2 años, que era Amón, siguió los pasos de Manasés. De tal manera que él estaba siguiendo a 57 años de corrupción moral y espiritual. 57 años en que su abuelo y su padre reinaron, que solamente llevaron a Israel a la idolatría y al pecado. Pero cuando él entra a tomar el reinado, ve que las cosas no están bien. Posiblemente fue asesorado por su mamá. En segundo libro de Reyes, capítulo 22, nos habla de que su madre se llamaba Jedida. Y posiblemente él aparte se ha de ver rodeado por gente temerosa de Dios. De tal manera que él vio que había raíces de idolatría y de perversión en Israel. Hermano, Dios no puede derramar su presencia y su gloria donde hay pecado. Dios no puede derramar su fuego donde hay avaricia, donde hay vanagloria, donde hay autosuficiencia, donde hay envidias, donde hay pleitos, donde hay palabras hirientes y groseras, donde hay conflictos familiares sin solucionar. Dios no puede visitar una vida donde hay pensamientos de pecado. Hermano, es importante que examinemos nuestra vida, que seamos sinceros con Dios, que no ocultemos nada. Cuando oramos: Padre, envía un avivamiento, en realidad lo que estamos orando es: Señor, yo quiero vivir una vida que te agrade y que te glorifique. Yo quiero ser una persona, Dios, que con mi boca pueda bendecir, que con mis pensamientos pueda bendecir a la gente y pueda honrarte con mis pensamientos. Quiero ser una persona donde yo glorifique tu nombre en donde yo esté, ya sea en mi casa, en el trabajo, en la escuela, con mis amigos. Quieres ser una persona diferente, una persona que transmita tu presencia, una persona no religiosa, pero llena del amor de Dios, apasionada por Dios, una persona que se esfuerza por no seguir la corriente del mundo, por no vivir como los demás sin Cristo viven, sino vivir con el fuego de Dios en mi corazón. Hermano, pero tenemos que examinar nuestra vida.
Dios quiere derramar su presencia sobre cada uno de nosotros. Dios quiere hacer que tu corazón esté ardiendo por su gloria y por su presencia. Dios es el mayor interesado, pero tenemos que examinar qué es lo que está estorbando para que el fuego de Dios se manifieste en tu vida. A veces decimos, es que yo no adultero, es que yo no robo. Sí, pero tienes mal carácter. Sí, pero dices mentiras. Sí, pero con tus pensamientos estás pecando. Y esas son barreras que se levantan, que impiden que el fuego de Dios visite nuestra vida. Para que venga un avivamiento debe de haber arrepentimiento primero. El Salmo 51 dice David, Señor, perdona mis rebeliones, perdona todos mis pecados, sé que he pecado, no escondo mi pecado delante de ti, perdóname. Hermano, tenemos que reconocer qué es lo que está estorbando para que la gloria de Dios visite tu vida. También el arrepentimiento implica hacer cambios. El versículo 3 que leímos dice que a los 8 años el rey Josías comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y el versículo 8 dice que a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa. Mira, tardó 6 años para sacar toda la idolatría que Israel había plantado en sus casas. Israel, el ejército de Dios, el pueblo de Dios, había levantado altares a dioses que no podían hacer nada por ellos. Tenían ídolos, tenían imágenes, tenían altares. El rey Josías dice, esto no puede ser así. Esto está deteniendo la gloria de Dios, y empezó a derribar esos altares, empezó a destruir esas imágenes, hasta que limpió toda la casa del rey y a las casas de todo el pueblo de Israel. Le llevó 6 años hacer eso. Hermano, arrepentimiento tiene que ver con hacer cambios, detectar cuál es el problema. Y al igual que Josías limpió la tierra y limpió su casa, nosotros debemos de limpiar también nuestras vidas. Debemos de hacer cambios y sacar lo que está estorbando. Esto es lo que tenemos que hacer. Quitar de nuestra vida todo pecado y no descansar, escúchame bien, no descansar hasta que derribes todos los altares que has levantado. No descanses hasta que quites todas esas imágenes, todos los ídolos que hemos levantado, que nos impide estar apasionados por Dios, que nos impide amar a Dios sobre todas las cosas. Yo no sé cuáles sean esos altares, no sé cuáles sean esos ídolos que has dejado, que has permitido que entren a tu vida. Muchas veces hay gente que no busca a Dios por razón de su familia, porque su familia no quiere nada con Dios o no quiere buscar a Dios y se dejan arrastrar por ellos. Eso es hacer ídolos de unas personas. ¿Cuál es tu altar? Quizá el dinero, quizá la comodidad, quizá no estar dispuesto a dar el extra para buscar a Dios. No descanses. Si quieres sentir el fuego de Dios, si quieres experimentar su presencia, si quieres volver a sentir esa pasión que un día sentías cuando te convertiste a Cristo, no descanses hasta que derribes todas las cosas que el enemigo puso en tu vida
y que nosotros lo permitimos. Debemos de empezar por la casa. Primero, por uno mismo. Debemos trabajar para quitar todo pensamiento de pecado. Mira, el lugar de batalla que el enemigo usa es la mente. El enemigo empieza a enviar pensamientos de pecado. Empieza a bombardearte. Mira, ¿por qué no haces esto? No pasa nada, nadie se va a dar cuenta. ¿Por qué no actúas de esta manera? Nadie te está mirando. El enemigo empieza a mandar pensamientos de pecado. Empieza con cosas pequeñas, insignificantes, pero cuando caemos en su trampa, después va a mandar pensamientos de más pecado hasta que logra corromper nuestros pensamientos. Debemos quitar todo pensamiento de pecado. Dice la palabra que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia que es en Cristo Jesús. Cuando venga un pensamiento de pecado, recházalo en el nombre de Jesús y di lo que dice la palabra. Señor, yo llevo cautivos mis pensamientos a la obediencia que es en Cristo Jesús y a su palabra. Yo decido poner la palabra en mis pensamientos y desecho toda basura. Tienes que filtrar lo que viene a tu mente con lo que dice la palabra de Dios. Si lo que estás pensando no es algo que agrade y que esté escrito acá, tienes que desecharlo. No tienes que recibir ese pensamiento porque viene de parte del enemigo. Debemos corregir nuestra forma de expresarnos. A veces nos expresamos mal. Hablamos palabras hirientes muchas veces. Con nuestras palabras herimos a los demás, ofendemos a las demás personas. Debemos de cuidar la forma en cómo estamos expresándonos. Debemos de cuidar también nuestras actitudes. A veces nuestra actitud es de rechazo, de indiferencia a las personas, a la iglesia, a Dios. Debemos de trabajar para quitar todo pensamiento y toda actitud que no agrada a Dios. Tienes que examinarte, amado hermano. Examina tu vida. Delante de Dios no podemos esconder nada. Examina y haz cambios. Empieza por ti mismo. Empieza a trabajar. Que este año 2015 sea un año de cambios en tu persona. Que aprendamos a hablar bendición. Que cuando hables edifiques. Cuando hables bendigas. Que con tus acciones bendigas a la demás gente y honremos al Dios de gloria. Cambiemos nuestra forma de vivir. Analicemos cómo estamos viviendo, hermano, y propongámonos cambiar a partir de ya, si queremos experimentar un avivamiento. También debemos empezar en la casa. El avivamiento, amado hermano, no empieza en la iglesia. Tú puedes venir a la iglesia y recibir la palabra, y Dios puede tocar tu vida. Dios puede incluso sanarte, porque Dios es misericordioso. Dios puede quitar cargas de tu vida. Pero si cuando llegas a tu casa hay pleitos, hay divisiones, hay contiendas, hay envidias, ese avivamiento se va a apagar. El avivamiento debe empezar en la casa. Debemos de trabajar en nuestra casa también. El rey Josías empezó a trabajar en el palacio, a derribar todo aquello que estaba estorbando para buscar a Dios. Inicia en tu casa el avivamiento.
con las personas que convives diariamente y que tienes una responsabilidad con ellos. Los esposos tienen una responsabilidad unos con otros y tienen una responsabilidad como padres. Los hijos tienen una responsabilidad con los padres también. Debemos de trabajar en cómo estamos viviendo ahí. Muchas personas anhelan y buscan un avivamiento en las iglesias. Esto no es así. Si en tu casa hay pecado, por más avivamiento que exista en la iglesia, el enemigo te lo va a arrebatar cuando llegues a tu casa. Necesitamos trabajar en esto. Debemos de quitar, mira, Dios no puede bendecir, Dios no puede derramar su gloria, Dios no puede derramar sus dones, Dios no puede manifestar su presencia de una manera gloriosa en una casa donde hay pleitos, donde hay indiferencia, donde hay manipulación, donde hay rebeldía y donde ambos en el matrimonio se tratan mal. Dios no puede bendecir a los jóvenes o a los adolescentes que sean rebeldes y soberbios con sus padres y con las demás personas. Dios no puede obrar ahí en esa vida. Necesitamos, hermanos, necesitamos trabajar y poner en orden nuestros pensamientos y nuestras actitudes con los de nuestra casa y con la responsabilidad que Dios nos ha dado. Debemos de trabajar en eso. ¿Cómo estás viviendo en tu casa? Examina cómo es tu relación en tu casa, con tus hermanos, en los esposos, con los hijos, con tus familiares cercanos. ¿Cómo es tu relación? Si está funcionando mal los asuntos ahí, hermanos, esa es una barrera que impide que el avivamiento llegue a tu vida. Mira, a veces tú me puedes decir, hermano, pero es que no depende de mí. Este mensaje es para tu vida. Tú debes, dice la palabra, busca la paz y síguela. Y en lo que esté de tu parte, vive bien con los demás. Nosotros debemos de ser promotores de paz, de bendición. Si en tu casa se levantan contra ti, tú no puedes seguirles el juego. Tú no puedes ponerte al tú por tú. Tú tienes que ser sabio y tenemos que usar la palabra y vivir la palabra para no ser parte de los conflictos. Nosotros tenemos, hermanos, que hacer cambios, que este año propongámonos cambiar nuestra forma de vivir. Analiza tu vida y dile, Señor, la forma en que estoy hablando no te agrada, perdóname. Me voy a esforzar por cambiar mi forma de hablar. Mis actitudes, Señor, perdóname. He sido indiferente con mis seres amados, los he dañado con mis palabras, con mis actitudes. He dicho cosas que les han herido, perdóname. Y me voy a esforzar por cambiar mis actitudes. Me voy a esforzar por cambiar mi forma de hablar. Me voy a esforzar, Señor, para quitar todo pensamiento de pecado, porque quiero ver tu gloria, porque quiero experimentar un avivamiento. Debemos hacer cambios también en las relaciones con las demás personas. A veces hay cristianos que no tienen amigos. En su trabajo no tienen amigos. Y sabes, ese es un foco rojo. Porque quiere decir que si la gente no quiere estar con nosotros, es porque a lo mejor tenemos mal carácter, a lo mejor tenemos una actitud negativa. La gente se siente incómoda con nosotros.
Nosotros debemos de esforzarnos por ser gente sociable. ¿Cómo poder compartir el evangelio si ponemos paredes? ¿Cómo dar testimonio a la gente si nunca les dirigimos la palabra y cuando nos hablan les respondemos de mala manera? Hermano, eso no funciona así. Debemos de cuidar la forma en cómo nos relacionamos con las gentes en nuestro trabajo, con tus compañeros en la escuela, con las personas incluso que encuentras en la calle. A veces tenemos arraigadas costumbres tan malas que hasta en la misma calle podemos faltarle el respeto a las demás gente. Nada más mira que no te pase que a la persona que le faltes el respeto sea un hermano, ¿verdad? Que a veces no te das cuenta y de repente le echas el carro encima y resulta que era el pastor. Imagínate nada más, ¿no? O que era un hermano que conoces. A veces no nos damos cuenta, pero tenemos actitudes que están afectando nuestra comunión con Dios. ¿Cómo te expresas con los demás? ¿Hay envidia o rechazo a algunas personas? Por ejemplo, hay nueras que tienen rechazo con su suegra, ¿no? La suegra siempre en el punto de ahí, ¿no? Pero no debe de ser así, hermanos. ¿Cuántas suegras hay aquí? ¿Cuántas suegras son de bendición? Eso, qué bueno. Así debe de ser. Pero a veces la nuera no quiere a la suegra, ¿no? Mi esposa ahora tiene una felicidad plena porque ya no tiene suegra. Ya mi mamá ya no está, ¿no? Pero en su tiempo a lo mejor batallaba poquito, ¿no? Porque a veces las suegras como, no sé qué sucede. Pero a veces sucede eso, que no puedes ver a tu familiar. Ay, es que se me cae gordo. Es que ella me cae gorda. Ay, es que me fastidia. Ay, que me choca cómo se viste. Hermano, déjalo. ¿Qué acaso tú te estás vistiendo? Si hace el ridículo, pues déjalo. ¿En qué te afecta? ¿Que se vista bien o que se vista mal? Pero a veces hasta eso criticamos. O sea, no nos damos cuenta, pero son actitudes, hermano, que dañan nuestra relación con Dios, que nos quita valor, nos demerita para poderles compartir la palabra. En lo que esté de tu parte, vive bien con los demás. Si los demás se levantan contra ti, déjalos. En su momento, Dios va a tratar con ellos y créeme, Dios te va a dar gracia para que después esa gente que se levanta va a venir a ti por ayuda o va a venir a ti por consejo. Pero tú mantente firme en la palabra, vivamos la palabra. Hermano, comportémonos como dice la palabra que debemos comportarnos. Hablemos como dice la palabra que debemos de hablar. Debemos de esforzarnos por vivir la palabra. Pero hay personas que se enojan de todo. Incluso hasta les da envidia, ¿no? Viene tu vecino con carro nuevo y dice, ay, ese hijo del diablo, ni hijo del Dios es y ya tiene carro nuevo. Y yo ni patín tengo, ni bicicleta tengo. Pero no le va a durar ese carro, porque de seguro el diablo se lo dio. No, hermano, Dios también puede bendecir a los que no son cristianos. O sea, cambiemos. Esos son pequeños detalles que a veces pasan desapercibidos, pero que están sembrados en nosotros. Algo que afecta también, hermanos, es la crítica a los demás. Fíjate cómo te expresas de los demás. Especialmente, escucha bien, especialmente cuando se trate de un hijo de Dios o de una hija de Dios. Nunca te expreses de manera despectiva de alguien, menospreciándolo con tus palabras, rebajándolo con tus palabras. No lo hagas, y mucho menos
cuando se trate de siervos o de siervas de Dios, porque ¿sabes qué? Si tú usas un lenguaje denigrante en contra de un siervo de Dios, te metes con Dios automáticamente. Automático. Te metes con el Señor. Cuidemos la forma en cómo estemos hablando. Dios quiere derramar su gloria, hermano, sobre tu vida. Dios quiere derramar su presencia. Dios quiere que veas, puedas palpar su gloria, su poder, sus maravillas. Créeme, este año Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a sanar, Dios va a libertar, Dios va a transformar vidas, Dios va a prosperar sobrenaturalmente. Pero tenemos que empezar el año de la manera correcta. Primero, arrepentirnos de la forma que estemos viviendo. Si no agrada a Dios, haz cambios. Y vuelvo a repetir, no descanses hasta que cambies esas actitudes, esas situaciones que están dañando tu vida. El segundo principio para tener un avivamiento es buscar intensamente la presencia de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Hermano, mira, en la escritura que leímos, segundo de Crónicas 34, después de que el rey Josías terminó de limpiar la casa y terminó de limpiar de idolatría al pueblo de Israel, dice la palabra que encontraron el libro de la ley. Se les había perdido, pero un sacerdote lo encontró y lo entregó al rey Josías, a un servidor del rey Josías. Y cuando este servidor, Safán, lee el libro de la ley al rey Josías, a pesar de que este era muy joven, era un rey demasiado joven, casi adolescente, cuando él escuchó la palabra, cuando él escuchó el juicio de Dios sobre Israel por causa de la idolatría, por causa del pecado, dice la palabra que rasgó sus vestidos y clamó a Dios por misericordia. Él dijo: Señor, ten misericordia de nosotros. Hemos pecado, nos hemos alejado de tu presencia, hemos levantado altares en nuestra vida, hemos formado ídolos. Es correcto lo que tú quieres hacer, pero ten misericordia. Él rasgó su corazón delante de Dios. Hermano, Dios no va a rechazar un corazón contrito y humillado. Cuando reconocemos que hemos fallado, cuando reconocemos que necesitamos corregir áreas de nuestra vida y venimos delante de Dios, Él no te va a rechazar, Él no te va a acusar. Él va a decir: estaba esperando que vinieras, estaba esperando que te dieras cuenta. Ven, yo quiero estar contigo, quiero que mi presencia te acompañe, quiero estar contigo en todas las áreas de tu vida. Pero necesitamos, hermano, humillarnos delante de Dios como lo hizo el rey Josías. Él buscó la presencia de Dios. Él inmediatamente mandó a llamar a los sacerdotes y les dijo: vayan y oren para que Dios nos diga qué debemos de hacer. Hermano, buscar intensamente la presencia de Dios es hacerlo por medio de la oración. La falta, cuando la persona no está orando regularmente, lleva una vida cristiana aburrida. Es aburrido. No disfrutan venir a la iglesia. Es más, es domingo, dicen: oh, hoy es domingo, ¿no? ¿Por qué no es sábado? Es que me tengo que levantar temprano para ir a la iglesia. No, ¿por qué Dios hiciste eso? ¿Tienes algo contra mí o qué? O sea, no disfrutamos. A veces Dios te levanta en las madrugadas, te despierta en la madrugada y tú dices: ay, me siento mal, se me fue el sueño. Es Dios que quiere platicar contigo, es Dios que quiere comunicarte algo, pero tú no escuchas el llamado.
Prefieres quedarte más con este frío en tu cama calientito. Y aunque no duermas en toda la noche, pero no oras. Aunque batalles para dormirte, pero no oras. O todo pasa, ni dormiste bien, ni oraste. Mejor ora. Debemos buscar intensamente la presencia de Dios y lo vamos a hacer a través de la oración. Pero los que no están orando, hermano, para ellos el cristianismo es aburrido. Indiferencia. La falta de oración apaga el amor a Dios y nos hace vulnerables al pecado. Cuando en un matrimonio se deja apagar el amor, ambos se hacen vulnerables al adulterio. Eso pasa cuando el cristiano deja de orar. El amor a Dios se apaga y se hace presa más fácil del pecado. Entre más te alejes de Dios, más el enemigo va a empezar a poner cosas en tu vida. Hay muchos cristianos que no se dan cuenta hasta que están alejados totalmente de Dios y llevan una vida miserable, peor de la que llevaban antes, porque es lo que dice la palabra del Señor, que si una persona viene el Espíritu Santo y limpia tu casa, limpia tu vida y los demonios salen, pero después los demonios vienen y encuentran tu casa descubierta, entran y tu estado llega a ser peor que el que tenías antes. Hermano, nosotros no debemos descuidar la oración. La oración son fortalezas que Dios levanta para resistir la tentación, para resistir el pecado, para resistir las pruebas que vienen a nuestra vida. La oración es el poder de Dios activado sobre la vida del cristiano. Un cristiano que no ora, que no busca intensamente a Dios a través de la oración, es un cristiano que no tiene poder espiritual. Es un cristiano en donde no pasa nada, en donde es aburrido, donde todo es fastidioso, todas las cosas de Dios se le hacen carga. Eso no debe de ser así, eso no es avivamiento. Avivamiento, amado hermano, es sentir el fuego de Dios, es gozarnos en levantar nuestras manos y adorar al Rey de Reyes. Avivamiento es deleitarnos en su presencia. Avivamiento es disfrutar el tiempo de oración que pasemos con Él, que a pesar del trabajo, que a pesar de las actividades, yo busco la presencia de Dios porque lo necesito, porque necesito de su presencia para poder vivir. Eso es avivamiento. Debemos buscar intensamente la palabra de Dios y créeme, vas a experimentar su presencia. Dios va a empezar a usar tu vida. Dios va a empezar a cambiar, a transformar tus pensamientos. Dios va a empezar a obrar en tu casa. Dios va a empezar a obrar en tus finanzas. Dios va a empezar a obrar en cada área de tu vida. Si estás enfermo, créeme, Dios puede sanarte, Dios puede hacerlo, porque Dios es fiel. Pero tenemos, hermano, que buscar intensamente a Dios. Que este año proponte ponerte horarios para buscar la presencia de Dios. ¿Quieres ver cambios en tu vida? ¿Quieres ver cosas que no has visto? Ora como no lo has hecho. Busca su presencia como no lo has hecho. Ayuna también. Usa todos los métodos que tengas a tu alcance para buscar su presencia. Mira, el ayuno rompe fortalezas demoníacas. El ayuno te hace más sensible a la voz del Espíritu Santo. Puedes recibir más fácil la dirección de Dios cuando estás ayunando, cuando estás orando, cuando estás buscando su presencia. Satanás
no puede enfrentar a un cristiano que ora incansablemente. Satanás huye de los cristianos que buscan la gloria de Dios día con día, a través de la oración, a través del ayuno. A veces es difícil ayunar. Yo sé que cuesta para nuestro cuerpo. Es que dice, es que hermano, yo no quiero perder mi figura. Y está bien redondo, ¿no? Y su figura redonda. Hermano, ayunar, para los que están poquito excedidos de peso, ayunar no solamente te va a dar acceso a la gloria de Dios, sino que te va a ayudar saludablemente también. Pero no lo hagas por salud, hazlo por anhelar su presencia, por anhelar su gloria. Eso tenemos que hacer. ¿Quieres un avivamiento en tu casa? ¿Quieres un avivamiento en tu vida? Busca intensamente a Dios a través de la oración, a través del ayuno. Busca a Dios también a través de la palabra. Este año proponte leer la palabra, toda la Biblia. La palabra es alimento a tu vida. La palabra es la espada que Dios te da para pelear contra Satanás. A veces Satanás viene a tu vida y te gana fácilmente porque desconoces la palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, Jesucristo derrotó al diablo por medio de la palabra. Cada vez que Satanás le tentaba, cada vez que Satanás le incitaba a pecar, Jesucristo le decía, escrito está. Él sabía que estaba en ayuno de 40 días. Y Satanás, mira, le dijo, si eres hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. Él sabía que Jesús tenía una necesidad en ese momento, que era comer. El enemigo sabe cuál es tu necesidad. Y a veces te va a presentar un panorama para suplir esa necesidad, pero que va en contra de la palabra de Dios. Jesús le dijo, mira, Satanás, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. La palabra de Dios es alimento para tu vida. A veces hay desnutrición espiritual en el pueblo cristiano. Por fuera estamos muy bien, pero en nuestro espíritu estamos muriendo, porque no tenemos la palabra en nuestro corazón, porque desconocemos las promesas de Dios. Muchos cristianos no son prosperados porque desconocen lo que Dios tiene para sus vidas. Muchos cristianos son presa fácil del enemigo porque desconocen que en la palabra hay autoridad de Dios para vencer a Satanás y para vencer a todo demonio. Hermano, busca intensamente a Dios por medio de su palabra. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres enamorarte más de Dios? Conócelo a través de la palabra. A veces decimos, Señor, háblame. Y quieres escuchar audiblemente la voz de Dios. Quieres que una persona venga y te diga lo que tú quieres escuchar. Pero créeme, si tú lees la Biblia, si abres tu palabra y le dices, Señor, habla mi corazón, habla mi vida, necesito tu palabra. Créeme, Dios va a hablar a través de su palabra. Dios va a confrontar y Dios va a traer sanidad y Dios va a traer dirección a través de la Biblia, porque es palabra de Dios, no es palabra del hombre. Fue escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. El mensaje que hay aquí es sobrenatural, que puede atender tu necesidad, puede atender tu vida. Mira, cuando yo he tenido necesidad, o he pasado por pruebas, por luchas, la palabra de Dios es la que me ha ayudado. La palabra de Dios específicamente ha hablado a mi vida de acuerdo a la necesidad que yo tenga. Pero debemos de buscar intensamente su presencia. Hermanos, escucha bien esto. No hay avivamiento sin una búsqueda intensa de Dios. Así es esto.
no podremos experimentar la gloria de Dios si no hay una búsqueda intensa por su presencia. Debemos, hermanos, no debemos conformarnos. Hay mucha necesidad afuera, no solamente hay necesidad a lo mejor en tu vida. Podremos tener necesidades, pero ¿sabes qué? No te preocupes, Dios se va a encargar. Dios es fiel. Pero mira, a veces hay mucha necesidad afuera y el pueblo de Dios aquí estamos nada más. No hay avivamiento si no hay una búsqueda intensa de Dios. Ponte de pie, por favor. Cuando Dios envió un avivamiento en los inicios de la iglesia cristiana, dice la palabra que todos estaban perseverando unánimes con oración y ruego. Dios quiere derramar su presencia. El tercer principio, que lo compartiré la próxima semana, es pasión. Pasión por Dios. Pasión. La pasión, hermano, por Jesús, créeme, te va a dar la victoria. La pasión por Jesús va a abrir la puerta de los cielos para que puedas experimentar su presencia, su gloria, su bendición, para que los dones que Dios ha puesto en tu vida, que están ahí inactivos, que están dormidos, Dios en este año quiere reactivar esos dones, quiere que empieces a dar fruto en este año. ¿Cuántos quieren hacerlo? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude.